Amigos, buenos días, feliz jueves para todos ustedes, gracias por acompañarnos, ya casi acabando esta semana laboral. Bienvenidos a Saludable, el programa en donde aprendemos a cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Hoy en nuestro segmento odontológico hablaremos de un tema muy importante dentro de la odontología, el retratamiento endodóntico y los avances tecnológicos que han transformado la manera de tratar los dientes. Aunque una endodoncia tiene un alto porcentaje de éxito, en algunos casos el diente puede regresar o volver a sufrir alguna fractura y es aquí cuando necesita atención inmediata. El día de hoy estaremos conversando de este tema interesante. Antes de presentar a nuestro invitado, veamos la siguiente nota. Una endodoncia tiene como objetivo salvar un diente afectado y evitar su extracción. Sin embargo, aunque la mayoría de los tratamientos son exitosos, en algunos casos puede ser necesario realizar un retratamiento endodóntico cuando la infección persiste o reaparece con el tiempo. Hoy hablaremos sobre qué ocurre cuando una endodoncia falla, cuáles son las señales de alerta que no debemos pasar por alto, como dolor persistente, inflamación o la aparición de una infección, y qué opciones de tratamiento existen para conservar el diente antes de considerar su extracción. También conoceremos cómo la evolución tecnológica ha transformado la endodoncia. Hablaremos de la importancia de la magnificación en los procedimientos que permite al especialista visualizar con mayor precisión estructuras muy pequeñas del diente, así como el uso de radiografías 3D e instrumentación rotatoria, herramientas que hacen posible diagnósticos más exactos, tratamientos más conservadores y una mayor probabilidad de éxito. Será una oportunidad para descubrir cómo la combinación entre experiencia clínica y tecnología permite ofrecer tratamientos cada vez más precisos, seguros y enfocados en preservar los dientes naturales, porque en la odontología actual, ver más significa tratar mejor, y cada avance tecnológico representa una nueva oportunidad para conservar la salud bucal de los pacientes. Hoy conoceremos por qué puede fallar realmente una endodoncia, cuáles son las señales a las cuales debemos estar alertas y cómo la nueva tecnología ha influido para ayudarnos a conservar nuestros dientes naturales. Para ello nos acompaña en esta mañana el doctor Raúl Toral, odontólogo, experto en endodoncia. Así que amigos, pues nos vamos a un corte y regresamos luego con más. 8 de la mañana con 36 minutos, amigos, regresamos con más aquí en Saludable. Hoy en nuestro segmento odontológico me complace presentar a nuestro invitado. Ya estuvo con nosotros alguna vez y hoy nuevamente pues lo tenemos acá. Él es el doctor Raúl Toral, odontólogo. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Amey? Muy buenos días. Un placer de nuevo estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar este asunto del retratamiento endodóntico, que es un tema muy importante, muy interesante, que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Entonces, así es, y vamos a tener también algunas imágenes para mientras vamos hablando, pues la gente pueda irlas viendo. Doctor, ¿qué ocurre cuando una endodoncia falla? Bueno, vamos antes que nada. Hay muchas cosas que pueden suceder para que una endodoncia falle. Okay. El tratamiento endodóntico es una sucesión de pasos que tiene que ser llevado a la perfección. Okay. Por ende, una endodoncia puede fallar si no hay una correcta instrumentación, una correcta irrigación y una correcta obturación tridimensional. Entonces, podemos tener circunstancias, como podemos ver en las imágenes, que se genera una lesión periapical y la cual va a generar bastantísimo dolor, el cual va a ser ocasionado por microorganismos conocidos como la endotoxina o lipopolisacáridos, que van a generar la pus y el dolor y la inflamación dentro del dientecito. Doctor, ¿qué signos debemos estar alertas, no? Listo. Para determinar que una endodoncia falla, principalmente el dolor, ¿no? Y lo que se pregunta el paciente primerito es, ¿por qué me está doliendo el diente si está hecho endodoncia? Entonces, esa es la primera llamada de atención. A base de eso, el paciente tiene que acudir al odontólogo. ¿Para qué? Para hacerle la radiografía y los exámenes clínicos y determinar cuál es la principal causa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo en pantalla acerca del retratamiento endodóntico con fines rehabilitadores. ¿De qué se trata esto, doctor? Perfecto. En endodoncia, nosotros, cada milímetro cuenta, es muy importante para nosotros. Como podemos ver en la primera imagen, había una distancia de 2 milímetros aproximadamente hasta llegar. La pacientita tenía sintomatología, le dolía el diente al masticar. Entonces nosotros retratamos aquí porque ese diente lo íbamos a utilizar como un pilar para una prótesis. Okay. Entonces tuvimos que retirar todo el sellado, colocar una medicación, como vemos en la segunda imagen, y en la tercera sellamos hasta el punto.
Entonces, este de aquí tenemos un retratamiento no quirúrgico. Exacto. Entonces, ¿esto cómo es que sucede? Nosotros tenemos que retirar, básicamente es muy parecido al caso anterior que presenté, tenemos que retirar el sellado, colocar la medicación y realizar otro sellado más eficiente. En este caso podemos ver que hay como una nubecita en la segunda imagen. Eso se le conoce como un puff apical, es una extravasación del cemento sellador hacia donde están las bacterias. ¿Y eso qué es lo que hace, doctor? ¿O qué es lo que evita? Entonces, esto evita, genera un buen sellado. ¿Un buen sellado para qué? Para que no vuelva a entrar los microorganismos. Eso con el tiempo se reabsorbe y la infección cesa. Obviamente hay que hacer un control radiográfico, puede ser de cada 3, 6, 9, 12 meses, dependiendo del caso, pero un retratamiento endodóntico siempre tiene que ir de la mano con un control periódico, mensual. Ah, qué bien, ok. Estos dos casos que hoy nos trajo usted, normalmente es lo que sucede con el retratamiento de endodoncia. Correcto. Tenemos otro, ¿no? Ajá, bueno, este es un poco más complejo. El retratamiento quirúrgico. Aquí nosotros tenemos que abrir colgajo, como ese nombre es quirúrgico, hay que aplicar cirugía. Es en casos muy complejos. Por ejemplo, en este caso yo encontré una paciente que tenía una mala obturación y dentro del tercio del hueso, por así decirlo, tiene un instrumento fracturado. Entonces aquí de forma convencional no podíamos retirar ese instrumento, por lo cual tuvimos que hacerlo en dos tiempos. Primero retirar todo el sellado y corregirlo, sellarlo de buena manera, abrir colgajo, eliminar hueso y colocar la medicación y un sellado retrógrado, como vemos en la tercera imagen. Con eso eliminamos la infección e eliminamos el fragmento que tenía ahí dentro. Cada uno de estos casos que hoy nos presenta, doctor, son uno más grave que otro, ¿no? Correcto, es de lo más sencillo a lo más complejo. Pero que todos se puede realizar un retratamiento. Sí, claro que sí. Primero hay que evaluar al paciente con los signos clínicos y la radiografía para poder determinar cuál es la causa. Perfecto. Ok, a ver si pasamos con la siguiente imagen, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de las nuevas tecnologías en la endodoncia. Es que sabemos, doctor, también que con el tiempo, pues cada vez van generándose nuevas tecnologías, nuevos instrumentos que permiten tratar los dientes de mejor manera y permiten hacer incluso que el paciente sufra menos, ¿no? Antes ir al odontólogo era terrorífico. Sí, lo asociábamos inmediatamente con el dolor y tocarnos los dientecitos o tocar esta parte de la boca era bastante sensible. Doctor, cuéntenos un poquito más de las nuevas tecnologías que teníamos en pantalla. Bueno, May, tú lo dijiste antes, era bastante traumático ir al odontólogo, sí, era bastante difícil, bastante rudimentario, pero ahora en la actualidad tenemos, sobre todo en endodoncia, una gran gama y gran variedad de arsenal tecnológico para nuestra ayuda, como es el caso de microscopios, magnificación, lupas, radiografías 3D, en este caso las tomografías, radiovisión, instrumental rotatorio mecanizado. Bueno, es una locura, o sea, esto nos va a facilitar bastante el trabajo dentro del área clínica. Ok. ¿Y doctor, qué es lo que permiten estas nuevas tecnologías? Por ejemplo, antes era muy difícil encontrar un espacio en donde se realicen las famosas radiografías de las muelitas que les permiten a ustedes ver a profundidad cómo está pues el dientecito. Hoy con esto, ¿qué nomás les permite ver o qué nomás les permite hacer estas radiografías? Bueno, como endodoncista es básicamente uno tiene que llevar su maletita de rayos X y su cámara de rayos X. Entonces esto nos facilita un montón porque endodoncia sin rayos X es imposible realizar eso, desde ya hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo hacían antes, doctor? Muy buena pregunta. Teníamos que mandar posiblemente a centros radiográficos especializados para recién tomar una radiografía, pero ahora la podemos llevar particularmente cada uno durante el tratamiento. Entonces se puede tomar una radiografía antes, durante y después. Justo estamos viendo en pantalla. ¿Qué significa esto? Listo. La tomografía computarizada de ascónico es la mejor arma complementaria para un diagnóstico endodóntico, sobre todo en retratamientos. Hay bastantes casos que el paciente llega y me dice: doc, me duele, pero me hicieron un tratamiento de conducto, pero el problema es que nosotros tomar una radiografía es una imagen bidimensional, entonces no podemos girar esa radiografía para ver la causa. En cambio, con esta de aquí podemos ver al diente en todos sus planos.
Entonces nos da una facilidad superior para determinar la causa de esa afección mediante los cortes que realiza la tomografía. Entonces, esto nos ayuda bastante a determinar el diagnóstico y el ejecutar un buen plan de tratamiento. Como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Miren ustedes la imagen, la E, ¿no? Muestra exactamente dónde está el daño. Correcto. Perfecto. Vamos a la siguiente imagen, ¿no? Para seguir conversando de este tema. La preparación biomecánica, ¿de qué se trata esto, doctor? Listo. Bueno, la preparación biomecánica es el conjunto de la instrumentación manual con la rotatoria y en conjunto con la irrigación con sustancias químicas para desinfectar así el conducto radicular. Y justamente también en la actualidad implementamos el uso de instrumental rotatorio que nos facilita un montón en este procedimiento que es la preparación biomecánica. Perfecto. Vamos a la siguiente imagen. A ver si es que, perfecto, aquí está la instrumentación mecánica. Y estos son, yo los conozco porque también tengo un tratamiento de conducto y el odontólogo utiliza este instrumento, ¿no? Que es la instrumentación mecánica, que son básicos para tratar. Y a lo que le teníamos terror desde que éramos pequeñitos. Pero hoy por hoy ya, pues con tanto avance, incluso en tema de anestésicos y todo, pues es más llevadero. Claro, esto nos resuelve mucho la situación, por así decirlo. Aquí en la imagen tenemos justo en el centro lo que sería el motor endodóntico. Este motor es el que va a accionar las limas mecanizadas rotatorias que tenemos ahora. Entonces, esto nos simplifica bastante. Lo que antes era una endodoncia, unas 5 a 6 citas, esto lo puede simplificar de 1 a 2, hasta exagerando 3 citas. En la actualidad tenemos una variedad inmensa de lo que serían limas rotatorias. Hay diferentes aleaciones, cinemáticas y materiales diferentes, dependiendo de la casa comercial, pero en sí esto nos facilita bastantísimo el trabajo dentro del área clínica. Y es importante que la gente conozca esto, ¿no? A veces hablamos mucho de odontología, tocamos temas, pero que la gente realmente sepa y conozca con qué instrumentos se trabaja, incluso para que vaya al odontólogo a algún consultorio y sepa con qué está trabajando su odontólogo, es importante. Exactamente, porque hay pacientes que me suelen decir que se realizaron el tratamiento endodóntico y el doctor no utilizó el motor, entonces más o menos me hace ubicar a qué me voy a enfrentar. Exacto. Porque todavía hay endodoncias que las tratan a la antigua, ¿no? Claro. Entonces eso también tenemos que tener muy en cuenta para el diagnóstico y en caso de retratamiento, porque para mí va a ser más fácil desobturar ese conducto si está hecho de esa manera, en conjunto con lo que es la otra tecnología de la tomografía para llevar a cabo una buena obturación. Perfecto. Continuamos con más. Vamos a ver qué nos trae el doctor el día de hoy. Aleación. Listo. Justamente como explicaba, dentro de estos nuevos instrumentos van a estar hechos de diferentes aleaciones. Estas son limas de níquel titanio. En la actualidad se utilizan estas como las rotatorias. A diferencia en el pasado utilizábamos unas que se llaman de acero inoxidable. Estas de acero inoxidable no eran tan flexibles. Cortaban bastante, pero no, en los conductos curvos tendían a romperse. Estas de aquí, al ser de níquel titanio, ofrecen bastante flexibilidad. Entonces, estas de aquí son las mismas. Lo único que va a variar es la aleación, es decir, de qué están compuestos. Hay aleaciones, como ven, los colores son dorados, como un arco iris, y azules. Entonces, entre estas tres, las de la mitad ofrecen la mitad de cada una. Es decir, es el punto intermedio entre flexibilidad y capacidad de corte, lo cual va a facilitarnos bastante en conductos curvos, que no evitar que se rompa la lima ciertos movimientos. Perfecto, ok. Continuamos con más. Vamos a ver qué más tenemos. Cinemática, ¿a qué hace referencia esto? Listo. Nosotros para accionar los instrumentos rotatorios, en este caso, tenemos limas que giran en los 360 grados y limas como las reciprocantes que giran, esas se pueden calibrar en el motor, que pueden girar 90 grados y regresan 30 grados. Entonces, ¿esto por qué se hace? ¿Por qué no puede ser solo 360, no? Al ser 360 hay una gran capacidad de corte. En conductos curvos se nos complica un poco. Porque cortaría todo. Y se puede trabar y se puede fracturar. En cambio, con la reciprocante en conductos curvos va a destrabar. La lima va a girar y luego va a destrabar, haciendo este movimiento varias veces. Va a ser un poco más lento, pero más conservador el corte. Definitivamente la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Vamos con más, vamos a revisar qué más tenemos de esto. Listo. Entonces, en resumidas, si nosotros mezclamos todo esto que hemos hablado hoy día, vamos a tener un tratamiento exitoso, porque si nosotros
hacemos una radiografía de diagnóstico en conjunto con una tomografía computarizada utilizando limas reciprocantes, rotatorios con nuestro motor, obviamente con la magnificación, en este caso con lupas o el microscopio, un sellado termoplastificado y tridimensional, vamos a tener un éxito clínico asegurado. Perfecto. Para el paciente. Yo creo que, como lo mencionaba, doctor, ¿no? Es importante que la gente conozca esto para cuando vaya a su consultorio y tenga que hacerse un tratamiento endodóntico o un retratamiento, sepa de qué manera debe trabajarse correctamente, ¿no? Es importantísimo. Correcto. Sí, justamente a cada pacientito hay que explicarle los pasos, porque hay pacientes que tienen un trauma después de haberse realizado la endodoncia y no se lo, en la mayoría de los casos no se les explica, simplemente abren la boca y hacen el tratamiento y se acabó, ¿no? Pero hay que llevarles paso a paso porque están viniendo a tu consulta para que tú les expliques, se sientan en un espacio seguro. Así es. Y realizarlo de correcta manera para no poder llevar a cabo un retratamiento. Y si es posible, en el retratamiento mismo podemos explicarles nuevamente por qué se tiene que realizar ese retratamiento. Y esa es la forma correcta. Bueno, pues doctor, interesante lo que estamos hablando el día de hoy. Se nos ha volado el tiempo. Nos vamos a un corte, amigos. Regresamos luego de la pausa. Le dejamos el código QR en pantalla para que, ya sabe, usted pueda hacer sus preguntas que serán respondidas en este momento por el doctor Raúl Toral. 8 de la mañana con 51 minutos. Regresamos con las preguntas del público para el doctor Raúl Toral. La primera nos dice: hace algunos años me realizaron una endodoncia y recientemente me volvió el dolor en ese mismo diente. ¿Es normal que una endodoncia falle con el tiempo? Bueno, ¿es normal? No es normal. Okay. No, primero hay que evaluar cómo se realizó esa endodoncia, justamente por los factores que dije que pueden afectar una endodoncia, una correcta irrigación, obturación e instrumentación. Bueno, cuando eso pasa, generalmente se tiene que acudir al odontólogo de confianza, en este caso un especialista en endodoncia, para determinar cuál es la causa del fracaso de esa endodoncia, ¿no? Y si es posible el caso, comenzar con una tomografía computarizada para que el profesional examine de forma minuciosa cuál es el problema y se tiene que realizar un retratamiento. Lo más posible es que sea un retratamiento. Esperemos que no sea fracturas ni nada, ni perforaciones, porque va a depender del caso, ¿no? Se tiene que examinar sí o sí lo que es la tomografía computarizada. Es decir, doctor, si existe ya un dolor en ese diente en el que se hizo una endodoncia, lo más probable es que tenga que volver a hacerse un retratamiento. Correcto. Perfecto. Por acá dice, pensé que después de una endodoncia nunca más volvería a tener problemas en el diente, pero apareció una inflamación en la encía. ¿Esta es una señal que indica que algo no está bien? Correcto. Generalmente cuando hay inflamación o dolor al masticar, nos está indicando una posible infección presente, ¿sí? Justamente lo que expliqué, hay veces que no se instrumentan ciertos conductos, que omitimos conductos, entonces todo eso se necrosa y se genera una infección, un absceso, ¿sí? Entonces eso tiene que ser tratado, eso no se puede dejar así, porque si la inflamación persiste, esto va a atacar al hueso, la infección llega al hueso y, como por así decirlo, las bacterias se van comiendo el huesito, entonces el diente va perdiendo soporte en el hueso y puede llegar a caerse. Entonces a la primera señal de dolor, aún así se haya hecho una endodoncia, tenemos que acudir donde el endodoncista o la persona que nos hizo el tratamiento para conseguir respuestas, a que nos haga un correcto diagnóstico y una mejor planificación que nos esclarezca el panorama, para estar más tranquilos sobre todo. Yo creo que lo más importante es no esperar hasta el final, ¿no, doctor? No, correcto. Es justamente como todo en la vida, si es que, como decimos un ejemplo, si es que el carro suena raro, por algo debe ser. Entonces, aquí es igual, si es que nos duele por algo algo tiene que ser. Y no ignorar, ¿no? Porque hay personas que, pues, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tener alguna inflamación, pero como no les duele, entonces no pasa nada. Correcto. Y justamente también hay personas que dicen, bueno, me tomaré estas pastillitas y pasará. Y hay casos que pasa, pero la infección, como está contenida adentro, va a seguir avanzando, pero de forma asintomática, lo cual es más difícil de detectar únicamente con rayos X. Pero eso ya va a conllevar un caso más crónico. Y más complejo. Y más complejo, correcto. Por acá dice, mi odontólogo me habló de tratamiento endodóntico en lugar de extraer el diente. ¿Esta es la mejor opción? Bueno, eso también va a depender del caso. ¿Por qué? Porque con cada retratamiento que hacemos en un diente, el diente también puede perder un poco de su validez. Es decir, si nosotros realizamos 3 tratamientos, de pronóstico va a bajar aún más,
Sí, con 2 puede ser, pero va a ser dependiendo del caso, con la tomografía y con la radiografía. Sobre todo si va a ser el diente con fines protésicos o no. O sea, son varios aspectos y criterios que van a depender según del profesional. Eso no es que sea una ley, que uno tenga que decir esto tiene que ser así, para siempre no. Entonces va a depender para qué sirve ese diente, ya sea para fines protésicos o no, y depende de la circunstancia que presente. Entonces, sí y no. Todo depende realmente de la evaluación del profesional. Correcto. Perfecto. Exactamente. Perfecto, doctor. Estamos llegando ya a la parte final. Nos ha pasado volando el tiempo. Así es. El día de hoy. Antes de finalizar, doctor, pues cuéntenos, ¿en dónde está ubicado su consultorio? ¿Cuáles son sus números de contacto? ¿Cómo están ustedes en redes sociales o cómo la gente también puede contactarlos? Bueno, nosotros somos Dental Plus, estamos ubicados en la Avenida España 440 frente al terminal terrestre. El número de contacto es 098-724-9532 y nos pueden seguir en redes sociales como dentalmasonrisa.com. Perfecto, ahí está en pantalla el número y en este momento pues les ponemos también en redes sociales el Instagram también del doctor para que ustedes lo puedan buscar, el contacto en pantalla. Doctor, antes de despedirnos, un mensaje final para la gente, sobre todo para reflexionar acerca de nuestra salud dental, ¿no? Si alguien ya tiene un tratamiento de endodoncia y regresa a molestar el dientecito, no esperar hasta el final, porque luego no solamente el tratamiento va a ser más largo quizás, sino también más costoso. Justamente por eso, lo caro no es el tratamiento, sino el descuido. Entonces, siempre y cuando nuestro cuerpo nos emita alguna señal de dolor, inflamación, cualquier cosa, más que nos aqueje la duda, acudamos donde nuestro odontólogo para que nos haga su evaluación, el diagnóstico, porque como le expliqué, si es que algo duele, es que el cuerpo nos está avisando que algo va a pasar. Algo está mal. Entonces, primero tenemos que solucionar eso y de ahí podemos estar tranquilos y no descuidar la salud. No esperemos para que sea tarde, doctor. O no esperemos hasta que nos duela tampoco. Exactamente. Amigos, ahí está este mensaje que nos sirva para todos, sobre todo en el tema odontológico y en cualquier tema de salud. Lo más importante es la prevención, ¿no? Asistir al odontólogo cada cierto tiempo, revisar cómo están nuestros dientecitos, nuestras muelitas, nuestra salud dental conecta con nuestra salud, con todo nuestro sistema, así que es importantísimo. Gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves. El día de mañana estaremos con Saludable Pets. Nuevamente al doctor Raúl Toral, muchísimas gracias y esperamos tenerlo en una próxima ocasión con nosotros. Amigos, que tengan un lindo día jueves, quédense con la programación de Telerama, se viene en boga, luego tendremos Actívate sin límites y mucho más. El día de mañana estaremos con más en Saludable. Cuídense.